Hoy no vamos a hablar de estadísticas, ni de cifras frías en un noticiero. Hoy vamos a hablar del silencio, de un silencio que huele a tierra húmeda y a secreto podrido. Vamos a entrar en un lugar donde el tiempo se detuvo, donde las paredes aprendieron a no escuchar y donde generaciones enteras nacieron y murieron en el mismo infierno. Esta es la historia de la hacienda La Candelaria, en Veracruz. Un lugar olvidado por Dios y abandonado por el hombre. Si tienes el valor para escuchar, quédate. Suscríbete. No por un algoritmo. No para que crezca un canal. Hazlo por ellos. Para que el eco de su dolor, atrapado por décadas en el fango y la caña de azúcar, se convierta por fin en un grito. Un grito que nadie, absolutamente nadie, pueda volver a ignorar. Todo comenzó con un archivo muerto. Un expediente color manila, cubierto de polvo, en el fondo de un gabinete metálico, llevaba la etiqueta Asuntos varios. Sin seguimiento. Carmen Mendoza era una trabajadora social recién llegada a la oficina regional del DIF. Tenía 24 años. Y todavía creía que podía cambiar el mundo. Una tarde de bochorno insoportable, mientras sus colegas se quejaban del calor y del café malo, ella decidió ordenar ese gabinete. Por hacer algo. Por sentir que servía para algo más que para llenar formatos. Fue entonces cuando lo encontró. El expediente de La Candelaria. No había casi nada dentro. Solo un reporte anónimo de hacía 5 años, escrito a mano, con letra temblorosa. Hablaba de niños que no ven el sol, de gritos por la noche, de una familia que vive según sus propias leyes. El reporte había sido archivado el mismo día que se recibió, con una nota simple, sin mérito para investigación, probable disputa de tierras. Fin de la historia. Para el sistema, el caso estaba cerrado antes de empezar. Pero para Carmen, algo no encajaba. La Candelaria. Conocía el nombre. Una vieja hacienda azucarera, a 2 horas de camino por terracería. Aislada. Casi una leyenda. La gente del pueblo cercano hablaba poco de ella. Y cuando lo hacían, bajaban la voz, como si nombrar el lugar fuera invocar algo oscuro. Carmen sintió un escalofrío. A pesar del calor de la oficina. Sostuvo el papel en su mano. La letra temblorosa parecía gritarle. «Ve», parecía decir. «Alguien tiene que ir». Preguntó a su jefe, un hombre de 50 años con la mirada permanentemente cansada. Le enseñó el reporte. El hombre lo miró por encima de sus lentes. Suspiró. «Mendoza», dijo, con la paciencia de quien ha visto a demasiados idealistas estrellarse contra la realidad. Esa gente es complicada. Viven en su propio mundo. No les gusta la visita de gente de la ciudad. Pero el reporte habla de niños, insistió Carmen. Reportes anónimos hay todos los días. Venganzas, chismes. Si hiciéramos caso a todo, dejó la frase en el aire. El mensaje era claro. Déjalo estar. Archívalo de nuevo. Olvídalo. Pero Carmen no pudo. Esa noche no durmió. Pensaba en la frase. Niños que no ven el sol. Una imagen se clavó en su mente. Rostros pálidos en una ventana oscura. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Pidió un día libre. Mintió. Dijo que se sentía mal. Tomó su viejo auto y condujo hacia el corazón de la selva veracruzana, hacia La Candelaria. El camino asfaltado se convirtió en terracería. La señal del celular se perdió. El mundo moderno se desvaneció. Solo quedaba el verde asfixiante de la vegetación y un silencio que zumbaba en los oídos. 2 horas después, la vio. La hacienda.
No era majestuosa. Era una bestia de piedra y teja, carcomida por la humedad. Los muros, manchados de moho negro. Las ventanas, pequeños ojos oscuros y vacíos. No había autos. No había ruido de animales de granja. No había música. Solo silencio. Un silencio antinatural. Carmen estacionó el auto a unos metros de la entrada. El corazón le latía con fuerza. Se sentía como una intrusa, como si estuviera a punto de profanar una tumba. Bajó del coche. El aire era denso, pesado. Olía a caña podrida y a tierra mojada. Y a algo más. Algo que no supo identificar. El olor del miedo. Se acercó a la puerta principal. Un portón de madera maciza, cerrado con un candado oxidado. Rodeó la propiedad. Los muros eran altos, impenetrables. Encontró una pequeña puerta de servicio en la parte trasera. Estaba entreabierta. Una invitación o una trampa. Carmen dudó. Una parte de ella gritaba que se fuera. Que volviera a la seguridad de su oficina, de sus formatos, de su vida predecible. Pero la imagen de los niños pálidos regresó. Tomó aire y empujó la puerta. El interior era aún más oscuro de lo que imaginaba. Un patio central, invadido por la maleza. Una fuente seca, llena de hojas muertas. Y el mismo silencio. Pero ahora, el silencio tenía una presencia. Se sentía observado. «¿Hola?», dijo en voz baja. Su voz sonó extraña, diminuta. Nadie respondió. Vio movimiento en una de las arcadas del patio. Una sombra, una figura humana. Era una mujer, vieja, o quizá no tanto. La miseria envejece. Vestía un vestido de flores descolorido. Su cabello, una maraña gris. Sus pies, descalzos sobre la piedra húmeda. La mujer la miró sin expresión. Sus ojos eran opacos, vacíos. «¿Qué quiere?», preguntó. Su voz era un susurro ronco, como si no la usara a menudo. «Soy del DIF», dijo Carmen, mostrando una credencial que de pronto se sintió inútil. Un pedazo de plástico de otro mundo. «Vengo a ver cómo están. Recibimos un reporte». La mujer no reaccionó ante la palabra DIF. No mostró miedo, ni sorpresa, ni alivio. Nada. Solo la miraba. «Aquí estamos bien», dijo. «No necesitamos nada». Se dio la vuelta, dispuesta a desaparecer de nuevo en las sombras. «El reporte habla de niños», dijo Carmen, más alto, con una urgencia que no pudo controlar. La mujer se detuvo. No se giró, pero su espalda se tensó. En ese momento, una cara pequeña y sucia se asomó por una de las puertas. Un niño, de unos 6 o 7 años. Sus ojos eran enormes, oscuros y llenos de un terror ancestral. Vio a Carmen, y su rostro se contrajo en una mueca de pánico. La mujer se movió con una rapidez inesperada. Agarró al niño del brazo y lo metió de un tirón dentro de la habitación. La puerta se cerró, pero no antes de que Carmen viera algo más. Detrás del niño, en la penumbra de la habitación, había más caras, más ojos, niños de diferentes edades, todos con la misma mirada vacía, todos pálidos, como plantas crecidas en la oscuridad. Carmen se quedó paralizada. El aire se le fue de los pulmones. El olor, ahora lo entendía. Era el olor del encierro, de la falta de sol, de la carne sin lavar, del miedo convertido en el aire que se respira. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez apareció un hombre, alto, huesudo, con los mismos ojos opacos de la mujer. Pero en los suyos había algo más, una chispa de hostilidad. «Lárguese», dijo. La voz era grave, definitiva. «Soy una trabajadora social», intentó explicar Carmen de nuevo. «Tengo derecho a...». «Aquí no tiene ningún derecho», la interrumpió el hombre. «Esta es mi casa, mi familia, mis reglas». Se acercó a ella.
Carmen retrocedió instintivamente. No la amenazó físicamente, pero su presencia era una amenaza. Era la autoridad absoluta de ese pequeño reino de podredumbre. «Váyase, y no vuelva». Carmen lo miró a los ojos, y por un segundo vio más allá de la hostilidad. Vio el mismo vacío, la misma resignación. Era un carcelero, pero también era un prisionero. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta de servicio sin mirar atrás. Cada paso se sentía pesado, como si se estuviera arrancando del lodo. Al llegar a su auto, sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. Arrancó el motor y huyó. No paró hasta que la terracería se convirtió de nuevo en asfalto. Hasta que vio las primeras luces del pueblo. Se detuvo en la orilla de la carretera y vomitó. Vomitó el miedo, la impotencia, el olor de esa casa, pero sabía que no podría vomitar el recuerdo de esos ojos. Los ojos de los niños que no veían el sol. ¿Cómo empieza un horror así? No empieza de golpe. Es un veneno lento. Una gota cada día. Durante generaciones. La historia de la Candelaria era la historia de una familia. Los Montero. Don Eladio Montero, el bisabuelo, había fundado la hacienda a principios del siglo XX. Un hombre duro, violento, un patriarca que gobernaba con el machete y la Biblia. Una Biblia que interpretaba a su antojo. Aisló a su familia del mundo. «Afuera está el pecado», les decía. «Aquí, bajo mi techo, están a salvo». Pero el verdadero pecado estaba adentro. Cuando su esposa murió, don Eladio decidió que no necesitaba a nadie más. Tomó a su propia hija como mujer. Tenía 14 años. Fue el primer eslabón de la cadena. El primer silencio. El pueblo lo sabía, o lo sospechaba. Pero don Eladio era poderoso. Era dueño de la tierra y de las vidas. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. De esa unión prohibida nació un hijo, Raúl. Raúl creció en un mundo donde su padre era su abuelo y su madre era su hermana. La locura se sembró en su sangre. Aprendió que la violencia era una forma de amor y que el poder era absoluto. Cuando don Eladio murió, Raúl se convirtió en el nuevo patriarca. Repitió el patrón. Tomó a su propia hermana, la hija que su padre había tenido con otra de sus hijas. El árbol genealógico se convirtió en una maraña, una raíz retorcida y enferma. Los hijos de Raúl nacieron con el estigma. Algunos con deformidades físicas, otros con la mente rota. Aprendieron a no preguntar, a no sentir, a obedecer. El mundo exterior dejó de existir. La hacienda se convirtió en su único universo. Un planeta de dolor regido por leyes perversas. La sangre se mezcló una y otra vez. Primos con primas, tíos con sobrinas, hermanos con hermanas. Ya nadie sabía quién era quién, solo existía el patriarca en turno. ¿Y los demás? Los que obedecían. La violencia no era solo sexual. Era una herramienta de control. Los castigos eran brutales. Encierros en cuartos oscuros durante días. Golpes. Privación de comida. Cualquier atisbo de rebelión era aplastado sin piedad. Los niños aprendían desde pequeños que el mundo era ese, que el dolor era normal, que el miedo era el estado natural del ser. No conocían los juegos, no conocían la escuela, no conocían las caricias que no duelen. El sol se convirtió en un enemigo. La luz revelaba demasiado. Vivían en la penumbra de las habitaciones, con las ventanas cerradas. El hombre que Carmen vio era Aurelio, el patriarca actual, nieto de Raúl. Bisnieto de Eladio, producto de incontables uniones incestuosas. Él no era un monstruo calculador como su bisabuelo.
Era un hombre roto, repitiendo el único patrón que conocía, gobernando sobre un reino de fantasmas. La mujer era su hermana, y su esposa, y la madre de todos los niños, niños que eran sus hijos, sus sobrinos, sus primos. La sangre estaba tan mezclada que la genética se había rendido. Eran simplemente los niños de la Candelaria, atrapados, sin pasado, sin futuro, solo un presente eterno de silencio y miedo. Esa era la verdad que Carmen había intuido en una sola mirada. Una verdad tan monstruosa que la razón se negaba a aceptarla. Carmen llegó a su oficina al día siguiente. Era una mujer diferente. La ingenuidad se había hecho añicos. Ahora solo había una determinación fría, metálica. Fue directamente a la oficina de su jefe. No esperó. No pidió permiso. Entró. Estuve en la Candelaria, dijo. El jefe levantó la vista de sus papeles. Vio el rostro de Carmen y su expresión cansada cambió a una de alarma. Vi a los niños. Están encerrados. Viven en condiciones infrahumanas. Hay abuso. Algo terrible está pasando ahí. Le contó todo. La casa, el olor, la mujer vacía, el hombre amenazante, los ojos de los niños. Mientras hablaba, el jefe se frotaba la frente, suspiraba. Cuando Carmen terminó, hubo un largo silencio. Mendoza empezó, con voz cautelosa. Usted no tenía autorización para ir. Entró en una propiedad privada. Lo que vio puede ser su interpretación. No es una interpretación, dijo Carmen, su voz temblando de ira. Es un hecho. Esos niños necesitan ayuda. Ahora, necesitamos pruebas, un protocolo. No podemos simplemente irrumpir en una casa. ¿Qué prueba necesita? ¿Que uno de ellos aparezca muerto?, gritó Carmen. El jefe se sobresaltó. Cálmese, señorita Mendoza. Vamos a hacer las cosas bien. Llene el formato de visita de campo no programada. Detalle todo lo que vio. Lo turnaremos al área jurídica. El área jurídica. Carmen sintió un frío glacial. El área jurídica significaba semanas, meses. Significaba que su informe se convertiría en un número de expediente más. Se hundiría en la misma burocracia que había enterrado el primer reporte anónimo. Salió de la oficina. Sintió la mirada de sus colegas, la curiosidad, la lástima. Se sentó en su escritorio. Las manos le temblaban. Miró el formato que su jefe le había puesto en la mesa. Formato F-117. Reporte de situación de riesgo potencial. Potencial. La palabra era una bofetada. Llenó el informe. Escribió con una furia controlada. Cada palabra era un ladrillo que intentaba derribar el muro de indiferencia. Lo entregó. Y esperó. Pasó un día. Nada. Pasaron 2 días. Nada. Al tercer día, fue a ver a su jefe. ¿Y el informe?, preguntó. Está en revisión, dijo él, sin mirarla a los ojos. Estaba firmando una pila de documentos. ¿Cuándo habrá una respuesta? Cuando el comité se reúna, tal vez la próxima semana. La próxima semana. Para los niños de la Candelaria, la próxima semana era una eternidad. Carmen no se rindió. Fue a la policía municipal. Llevaba una copia de su informe. Pidió hablar con el comandante Robles, un hombre corpulento, con un bigote espeso y una sonrisa condescendiente. Le escuchó con los brazos cruzados. Cuando Carmen terminó, soltó una carcajada. Señorita, usted es nueva por aquí, ¿verdad? Carmen no respondió. Los Monteros son gente rara, siempre lo han sido. Viven a su manera, no se meten con nadie, nadie se mete con ellos. Así ha sido por 100 años. Hay niños en peligro, insistió Carmen. Son sus niños, son sus costumbres.
Son cosas de rancho, señorita. Asuntos de familia. El peor error que puede cometer alguien de la ciudad es meterse en asuntos de familia de por acá. Le devolvió el informe. No hay delito que perseguir. No hay denuncia formal. No podemos hacer nada. Carmen salió de la comisaría. El aire de la calle se sentía extrañamente limpio. Se apoyó contra un muro. El frío de la piedra no lograba calmar el fuego de su impotencia. El sistema no estaba diseñado para proteger, estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para mantener el status quo, para no causar problemas, y la Candelaria era un problema que nadie quería. Pero Carmen no era como los demás. El recuerdo de esos ojos la atormentaba cada noche. Decidió dar un paso más. Tomó su auto y volvió al pueblo cercano a la hacienda. Pero esta vez, no fue a la Candelaria. Fue a la pequeña clínica del pueblo. Habló con una vieja enfermera, doña Elvira, una mujer que había visto nacer y morir a medio pueblo. Al principio, Elvira se mostró reacia, pero vio la desesperación en los ojos de Carmen. La invitó a tomar un café en su casa, y allí, en la confianza de su pequeña cocina, la verdad comenzó a salir. A pedazos. Sí, dijo Elvira en voz baja, sabemos de los Montero. A veces, la mujer, Amalia, venía a la clínica, hace años. Traía a los niños. Algunos no estaban bien. Tenían problemas al nacer. ¿Qué clase de problemas? Elvira desvió la mirada. Problemas de sangre muy cercana. Usted me entiende. Confirmó el incesto. No como una teoría, sino como un hecho conocido. Contó que una vez, un niño llegó con un brazo roto. La explicación fue que se había caído. Pero la fractura no parecía de una caída. ¿Y qué hicieron?, preguntó Carmen. Elvira suspiró. Un suspiro que contenía décadas de impotencia. Lo reportamos, una vez, hace mucho. Vino gente del gobierno. Hablaron con el patriarca de entonces, el padre de Aurelio. Se fueron y nunca más volvieron. Después de eso, Amalia dejó de venir y nosotros aprendimos a no preguntar. El silencio. De nuevo, el silencio. Un pacto tácito de toda una comunidad. No ver, no oír, no hablar. Carmen sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No solo luchaba contra una familia, luchaba contra un siglo de miedo y complicidad. Consiguió algo más de Elvira. Nombres, fechas aproximadas de nacimiento de algunos de los niños. No eran documentos oficiales, solo anotaciones en una vieja libreta. Pero era algo. Era la prueba de que esos niños existían. Con esa nueva información, regresó a la capital del estado, a una oficina más grande, la Dirección General de Protección a la Infancia. Consiguió una cita con un subdirector, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada. Le expuso el caso, con los nuevos datos, los testimonios. El hombre escuchaba asintiendo. Parecía comprensivo. Por un momento, Carmen sintió una chispa de esperanza. Cuando terminó, el subdirector juntó las manos sobre su escritorio de caoba. Un caso muy complejo, señorita Mendoza, muy sensible. Hizo una pausa. El problema que tenemos es de jurisdicción. Lo que usted describe, aislamiento y control familiar, roza con el secuestro. Pero están en su domicilio. Y la violencia, sin una denuncia directa de la víctima, es difícil de probar. Y el tema del incesto es un asunto penal, pero también de salud. Es un laberinto burocrático. Carmen lo miraba, sin poder creer lo que oía. Estaban convirtiendo el horror en un problema de papeleo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, con un hilo de voz. El subdirector se levantó. Caminó hacia un enorme archivero. Mire,
Para poder actuar, necesitamos establecer la identidad de cada menor, con actas de nacimiento. Sin eso, legalmente, no existen para el sistema. Y sin existencia legal, no podemos iniciar un proceso de custodia. Pero es que no las tienen. Nunca fueron registrados, dijo Carmen. Entonces, el primer paso es un juicio de reconocimiento de identidad. Eso lo tiene que ver un juez civil. Llene el formato 3A para solicitar una investigación de identidad. Un nuevo formato. Un nuevo laberinto. Una nueva demora. El sistema no buscaba una solución. Buscaba una excusa para no actuar. Carmen salió de esa oficina sintiéndose completamente vacía. El peso de los formatos en su bolso se sentía como plomo. Cada hoja era un muro. Cada pregunta, un candado. Esa noche, se sentó en su pequeño apartamento. Rodeada de copias de informes y notas, se sentía derrotada. El sistema era un monstruo más grande y más perverso que la propia familia Montero. Un monstruo sin rostro, con miles de tentáculos de papel. Lloró. Lloró de rabia, de frustración, de soledad. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que el mundo era así, que había horrores que simplemente no se podían tocar. Entonces recordó algo que Elvira, la enfermera, le había dicho. Una vez, uno de los niños mayores se escapó. Tenía como 15 años. Llegó al pueblo. Estaba muerto de miedo. Decía cosas terribles. La policía lo encontró. Y lo devolvieron a la hacienda. Nunca más lo volvimos a ver. Devolvieron al niño al infierno. Ese fue el punto de quiebre para Carmen. Ya no se trataba de seguir las reglas. Las reglas estaban rotas. El sistema estaba podrido. Si el sistema no iba a actuar, ella lo obligaría a hacerlo. Al día siguiente, hizo algo que iba en contra de todo su entrenamiento, en contra de toda su carrera. Tomó todo su archivo, las notas, las copias de los informes, el testimonio de Elvira, y se lo entregó a un periodista, un viejo reportero de nota roja de un diario local, un hombre cínico, pero con un extraño código de honor. Le contó toda la historia. El periodista la escuchó en silencio, fumando un cigarrillo tras otro. No prometió nada. Solo dijo, déjame ver qué puedo hacer. 2 días después, la historia explotó. El horror de la Candelaria, la hacienda de los niños olvidados. El titular ocupaba toda la primera plana. El escándalo fue mayúsculo. Los teléfonos en las oficinas del gobierno no dejaban de sonar. Los jefes que habían ignorado a Carmen ahora la llamaban, presas del pánico. De repente, la burocracia desapareció. De repente, había recursos. Había voluntad. La presión mediática hizo lo que la decencia no pudo. Un operativo masivo se organizó en cuestión de horas. Policía estatal, ministerios públicos, ambulancias y decenas de trabajadores sociales, incluyendo a Carmen. Llegaron a la Candelaria al amanecer. Esta vez, no pidieron permiso. Derribaron el portón. La escena que encontraron fue peor de lo que Carmen había imaginado. 12 niños, de entre 3 y 17 años, escondidos en las habitaciones oscuras, desnutridos, sucios, con la mirada perdida. Algunos tenían cicatrices, lesiones antiguas. No lloraban, no gritaban, solo miraban, con un silencio que dolía más que cualquier grito. Los adultos, Aurelio y Amalia, no opusieron resistencia. Simplemente se dejaron arrestar. Como si supieran que el juego, su extraño y macabro juego, había terminado. Los niños fueron sacados uno por uno. La luz del sol parecía herirles los ojos. Se encogían, se tapaban la cara. Era la primera vez que muchos de ellos salían de los muros de la hacienda.
Carmen buscó al niño que había visto la primera vez. Lo encontró. Lo tomó en brazos. El niño no reaccionó. Era un pequeño muñeco de trapo, rígido de miedo. Le susurró al oído: «Ya pasó. Estás a salvo». Pero sabía que era mentira. El infierno de la hacienda había terminado. Pero ahora empezaba otro. El infierno de la recuperación, de intentar armar los pedazos de almas que nunca habían estado enteras. ¿Y qué pasó después? La justicia, como siempre, fue lenta e imperfecta. Aurelio y Amalia fueron procesados, pero sus abogados argumentaron enajenación mental, producto de generaciones de abuso y aislamiento. ¿Eran culpables o víctimas? La línea era tan borrosa como su árbol genealógico. Fueron condenados, sí, pero a pasar sus vidas en un hospital psiquiátrico, no en una cárcel. El sistema, una vez más, clasificó el horror, le puso una etiqueta y lo archivó. Los niños fueron enviados a diferentes albergues del Estado, separados. La única familia que conocían, por torcida que fuera, les fue arrebatada. Su recuperación ha sido un camino de espinas. Muchos no hablaban. Otros mostraban una agresividad extrema. Tenían que aprender todo desde cero: a comer con cubiertos, a usar un baño, a confiar en una mano que se extiende para ayudar, no para golpear. Pero hay luz, pequeños destellos en la oscuridad. La niña más pequeña, a la que llamaron Luna, pasó 6 meses sin decir una palabra. Solo dibujaba. Dibujaba figuras oscuras, enredadas, sin rostro. Un día, su terapeuta le dio una caja de colores nuevos. Y por primera vez, Luna dibujó un sol, amarillo, brillante, en la esquina de la hoja. Fue una victoria. Una pequeña y monumental victoria. Carmen Mendoza fue despedida por romper el protocolo y filtrar información confidencial. Nunca se arrepintió. Hoy trabaja en una pequeña ONG, lejos de los formatos y la burocracia. Sigue luchando. Por otros niños, en otros infiernos. La hacienda La Candelaria sigue en pie, vacía, silenciosa. El gobierno la expropió. Pero nadie sabe qué hacer con ella. Nadie quiere comprarla. Nadie quiere tocarla. Las paredes siguen guardando el eco de los gritos que nadie escuchó. Un monumento a la complicidad, al silencio de un pueblo que prefirió mirar a otro lado, a la indiferencia de un sistema que valora más un formato bien llenado que la vida de un niño. Esta historia no tiene un final feliz, porque el horror real rara vez lo tiene. Pero tiene una lección: que el mal no prospera solo en la oscuridad de una casa aislada. Prospera en el silencio de los buenos, en la apatía de los que pueden actuar y no lo hacen. En cada uno de nosotros, cada vez que vemos una injusticia y decidimos que no es nuestro problema. No olvidemos a los niños de la Candelaria. No dejemos que su dolor se desvanezca en el olvido. Que su historia sea una cicatriz en nuestra conciencia colectiva. Un recordatorio de que el silencio también mata. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.